Tomamos ubicación, por favor. Don Sergio Beltrán Sánchez, médico veterinario, herrador certificado por la Asociación Americana de Herradores, docente universitario y criador, a través de su criadero, Criadero La Aventura. Invitamos entonces a don Sergio Beltrán. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en este consejo técnico de la Federación de Criadores de Caballos de Raza Chilena. A los presidentes, por favor, directores, por favor, rogamos tomar ubicación para continuar con el programa del Consejo Técnico. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha así? Bueno, primero quiero dar las gracias por la invitación. La verdad es que no sé si puedo yo adicionar cosas a lo que dijo Gabriel, pero lo que sí, yo sé que esto es algo familiar, es algo de tradición. Así que yo hoy día continúo con el criadero de mi padre, ¿cierto? El criadero de La Aventura, y ahí tenemos algunos productos que tuvimos la suerte de haber criado, así que son por ahí conocidos para algunos. Y la verdad es que hoy día lo que me invitaron a hablar con ustedes... ¿Si yo hablo así se escucha? Ah, no, pues no, la transmisión. Ya, entonces me invitaron a hablar de los potrillos, del primer año de vida, y la verdad es que una opinión bastante personal es que estamos acostumbrados a hablar de que si el potrillo es chueco, de repente voy a hablar en palabras sencillas para que nos podamos entender, porque si me pongo a hablar en cosas un poco más científicas creo que puede ser más difícil. Sabemos que el caballo puede ser, o el potrillo puede ser chueco hacia adentro, hacia afuera, ¿cierto? Que al final tiene sus nombres, varus, valgus, que los podemos conversar y los podemos ver, pero básicamente nosotros sabemos que esto nace en el primer día de vida, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo personalmente cuando me pare una yegua? Voy, me acerco al potrillo o a la potranca, ¿cierto? Observo detenidamente, observo los aplomos, veo la dirección de las posturas, de los miembros, ¿cierto? Lo veo moverse, veo cuando agacha su cabeza al suelo, veo cómo agacha su cabeza al suelo. Tienen que recordar, me imagino que todos han criado, por supuesto, entonces tienen que recordar que el cuello es más corto que los miembros, que las extremidades, entonces cuando el potrillo o la potranca se agacha al suelo, tienen que pensar que tiene que hacer este ejercicio. Cuando hace este ejercicio, si ustedes se fijan, siempre hay un casco que va a tener más presión que la otra. Cuando el casco posterior o el que queda atrás no queda presión, fíjense lo que pasa con los talones. Entonces, esos talones no van a recibir tanta carga. Si no reciben tanta carga, va a haber una diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha, por decirlo así. Entonces, son muchas cosas que de repente por ahí hacen cuestionarse que si realmente el potrillo es de buenos aplomos o no, ¿ya? Porque al final yo creo que todos queremos que nuestras crías sean de aplomos correctos, de aplomos ideales, y eso es lo que todos tratamos de buscar. Ahora, ¿por qué son realmente tan importantes? Principalmente el tema del aplomo, que más o menos lo vamos a ver en una definición después, pero al final una de las cosas que más me gusta hablar a mí es la distribución del peso. ¿Qué es lo que pasa? El peso del animal desciende a través de los aplomos, a través de las líneas óseas, a través del esqueleto, ¿cierto? Desciende y llega al casco. El casco, una estructura tremendamente importante que tiene contacto con el suelo. Entonces, uno es la distribución del peso, y por supuesto que si yo tengo aplomos correctos, yo tengo potrillos que se desarrollan de manera equilibrada, yo voy a tener animales que van a prevenir de lesiones, van a tener una buena salud, y al final eso se va a traducir en una mejora y en un éxito deportivo, ¿cierto? Entonces, básicamente esta es una definición que me gusta mucho, que es de Olagaray de 1984, ¿ya? Pero al final yo creo que todos conocemos en el fondo lo que son los aplomos, lo que significan los aplomos. Básicamente son las líneas, son en el fondo en relación al eje, al cuerpo del animal, que llegan, que desciende el peso, ¿cierto?, del animal y llega abajo a tener contacto con el suelo, ¿ya? Es una potranca de 46 días, me parece que de los animales que he criado yo, más o menos debe ser lo más parecido a lo que dicen los libros, ¿ya? Ahí tenía 46 días. Ahora, yo creo que esto... me imagino, no sé si me ayudan o tienen alguna pregunta o se hacen después, no lo recuerdo. El tema del aplomo es bastante conocido. Lo que yo creo que me gusta más y que quiero hacerle hincapié es cuáles son las deformaciones de los aplomos. Las deformaciones de los aplomos son las que nos van a traer problemas el día de mañana. Y esas deformaciones de aplomo tenemos más o menos tres tipos. Las congénitas, ¿cierto?, las hereditarias y las adquiridas. Dentro de las congénitas son las que
más o menos se visualizan al momento del nacer y tienen que ver con la posición del feto dentro de la madre, ¿cierto? Entonces, hay dos muy conocidas, muy famosas, que es la retracción de tendones flexores y la flacidez de tendones flexores. Y eso hace que un potrillo tenga el casco, o sea, que en el fondo que el casco se eleve hacia adelante o se vaya hacia atrás, ¿ya? Las hereditarias, por supuesto, que son dependientes de los genes y se pueden presentar al momento del parto o después, ¿cierto? Al momento del nacimiento o después. Y la otra, que son las que más me gustan a mí, porque dependen del manejo de nosotros, son las adquiridas, ¿ya? Entonces, por ahí de repente creo yo que a veces pensamos en que el potrillo nace y una vez que nace viene con los aplomos, en el fondo que va a heredar o que tiene sus aplomos propios. La verdad es que las deformaciones de plomo adquiridas, aquí hay algunas, ¿cierto? Pero fíjense que se producen después del nacimiento y, por ejemplo, la primera es el trauma. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un trauma, un golpe, una patada, una pesebrera, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Se genera un hematoma, se genera un problema de irrigación. Y si hay un problema de irrigación, hay menos crecimiento, ¿ya? Entonces, si hay menos crecimiento en alguna parte del aplomo, de la línea esta ósea, si hay un poco menos crecimiento, ¿qué es lo que va a pasar? El otro lado, por decirlo así, separando medial de lateral, el otro lado va a seguir con más irrigación. Por lo tanto, se va a generar una diferencia en la tasa de crecimiento. Eso es súper importante, bien específico, pero súper importante. Otro punto son los defectos en el despalme, y esta es el área que me gusta a mí, por eso está en amarilla. ¿Qué es lo que pasa? Que al final hemos estado conversando del tema del peso del caballo que desciende a través de la línea, ¿cierto? De la línea de sus huesos de los aplomos, llega al casco y el casco toma contacto con el suelo. Por lo tanto, ¿cómo crecen los huesos? A través de la epífisis de crecimiento. Son huesos largos, por lo tanto los huesos empiezan a crecer en la gestación, pero siguen creciendo cuando el potrillo está a pie, ¿cierto? Entonces, tienen que pensar que los huesos van creciendo, pero el peso del animal, ¿cierto?, choca con la fuerza de reacción del piso y en el fondo aplastan el miembro, aplastan el aplomo, ¿ya? Por lo tanto, una de las cosas que nosotros es muy importante que tenemos que recordar y saber es el tema de los despalmes y el manejo del casco. Es muy importante en los aplomos el manejo del casco. Yo por ahí, por experiencia personal, tuve un padre que tuvo un par de caballos y la verdad es que él no despalmaba los potrillos. No despalmaba los potrillos, creo que los despalmaba más o menos cuando los venían a avanzar 2 años, 2 años y medio, ¿cierto? Que como que ya los pillaban y los venían a avanzar. Y después se encontraba con distintos problemas que ya no tenían solución. ¿Por qué? Porque los huesos ya se osificaban y una vez que osificaron con esos problemas, con esas diferencias, con esas deformaciones, ya no hay nada que hacer, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos se dice que a los 6 meses al menos el potrillo tiene que tener 4 despalmes, ¿ya? Eso quiere decir que a los 20, 30 días ya deberíamos nosotros empezar a hacerle el manejo, tomar una escofina y empezar a hacer el despalme. Ahora, es súper importante que cuando yo les digo despalmar un potrillo, no tengan en la cabeza que hay que cortar 1 centímetro de casco, sino lo que hay que hacer primero es evaluar. Hay muchos potrillos que de repente el primer despalme es pasar una vez la escofina, depende si está nueva o está vieja, pero es pasarla poco, a eso me refiero. Es pasar poco la escofina porque lo que uno trata de hacer es hacer de que las presiones cuando el potrillo vaya creciendo se distribuyan de forma pareja en el casco, por lo tanto que suban de manera recta, por decirlo así, hacia arriba y que no interfieran en el desarrollo de los aplomos. Entonces por eso a mí me gusta mucho hablar de esta parte, porque bueno, aparte que me dedico a eso, pero creo que tenemos que considerar el casco. Cuando hablamos de aplomo, el casco es una estructura que no podemos no nombrarla, que no podemos, para mi gusto, no podemos no saber qué hay adentro, no podemos no saber cómo funciona. ¿Por qué? Porque el casco es el punto de contacto que tiene ese aplomo con el suelo, ¿ya? Otra deformación, ¿cierto?, de la adquirida, el exceso de ejercicio. ¿A qué hace relación? Al apoyo excesivo, ¿sí?, a las fuerzas de carga. Por lo tanto, también nosotros, dentro de lo que yo les quiero transmitir hoy día, es cómo esas fuerzas de carga se distribuyen en el casco para que después suban a los aplomos, ¿cierto? Entonces, también tenemos desequilibrio alimenticio. Muchos sabemos y a veces nos gusta de repente, sobre todo en invierno, suplementar, dar distintos ciertos alimentos y nos gusta tener los caballitos, los potrillitos gorditos, pachachitos, bien cuidaditos, ¿cierto?, bien alimentados. Y al final tienen que pensar que, acuérdense, el peso del animal desciende a través de la columna ósea, choca en el casco, o sea, llega al casco, el casco topa con tiene contacto con el piso y eso va a aplastar el aplomo, ¿ya? Entonces, mientras más peso tenga el potrillo, va a ser contraproducente, ¿ya? Yo sé que es bonito a la vista, pero es contraproducente para su desarrollo, ¿ya?
Otra cosa es la rápida tasa de crecimiento, que muchas veces por ahí de repente uno dice no, porque la tasa de crecimiento en el fondo habla en relación a los tejidos blandos con los tejidos óseos, ¿ya? Entonces uno dice, o por ahí de repente muchos colegas le decimos a los propietarios, no, es que le está creciendo más el hueso, más rápido el hueso que el ligamento, por decirlo de alguna manera sencilla. Pero también tienen que considerar que mientras más ejercicio tiene el potrillo, hay mayor actividad ósea, ¿ya? Que es algo a considerar. ¿Y por qué es algo a considerar? Porque eso quiere decir que hay estudios hoy día que más o menos están tratando de decir cuánto sería aproximadamente el ejercicio ideal que debería hacer un potrillo. Porque si es mucho el ejercicio, va a tener una actividad demasiado rápida en el crecimiento óseo. Pero si es muy poco, está encerrado, no se va a desarrollar. Entonces es bastante más difícil este tema de lo que de repente uno tiene en la cabeza, ¿ya? Y eso es lo que quiero venir en el fondo a tratar de exponerle estas cosas como para poder complicarle un poco la vida. Eso es, ¿ya? Otra cosa es la osificación defectuosa o incompleta, que obviamente que se entiende que ahí vamos a tener un problema, cierto, que muchas veces no podemos manejar. Ahora, todo más o menos lo que hemos conversado, yo ya he nombrado 3, 4, 5 veces el tema del peso, ¿sí? Y el tema del casco. Por lo tanto, recuerden que cuando el casco toma contacto con el suelo, suben esta fuerza, el casco disipa la fuerza y una vez que el casco disipa la fuerza, siguen subiendo por las articulaciones hacia arriba, ¿ya? Por lo tanto, yo les puse estas funciones del casco que me parece que son las más importantes. El casco es una estructura, es una muy bonita estructura, es una estructura que responde muy bien a buenos manejos, cuando tiene una conformación normal, por supuesto, ¿ya? Pero si nosotros la sabemos cuidar, si nosotros la sabemos manejar, nos va a dar mucha ayuda, ¿ya? Sobre todo en el desarrollo de los aplomos. Entonces, funciones del casco, en palabras sencilla y simple: protección, ¿cierto? Soporta el peso, nuevamente hablamos del peso, absorbe y desacelera las fuerzas de impacto, el trabajo que tiene de la percepción, que a través de la ranilla, en el fondo el caballo sabe dónde está pisando, y ahí muchas veces también hay varios estudios que hablan, y aquí les puedo tirar el comentario un poco de caballo más adulto, qué pasa cuando ponemos plantilla y tapamos la ranilla. Se supone que la ranilla es la encargada de entregarle la propiocepción al caballo, ¿ya? Entonces hay hartos estudios también de eso, de si realmente vale la pena poner plantillas abiertas en ranilla o plantillas cerradas completas, ¿ya? Pero no es el tema de hoy día. Estabiliza y da el equilibrio a todo el animal y contribuye con el retorno sanguíneo. Algo también importante del tema del retorno sanguíneo, porque nosotros antiguamente, o nuestra cultura, siempre ha dicho de que la ranilla es la encargada del retorno sanguíneo, pero ustedes me imagino que han visto algunos caballos por ahí que son un poco más encastillados, ¿sí? Bueno, de hecho nuestra raza, comparado con las otras razas, es una raza un poco más alta de talones, de cuartillas más cortas. Hoy en día, con la selección genética, yo he tenido que atender muchos caballos que tienen cuartilla larga igual, chilenos, de cuartilla larga y muy bajos de talones, muy sentados, por decirlo así, o caballos de ángulos planos, ¿ya? Que es un caballo que por ahí complica un poco el manejo, pero si nosotros volvemos a este tema, que en el fondo sería el retorno sanguíneo, y nosotros decíamos que la ranilla era la encargada de devolver la sangre, el casco del caballo chileno, que es más alto de talones, en donde la ranilla está escondida dentro, ¿cierto? O más alta del piso, esa ranilla nunca tiene contacto con el suelo. Por lo tanto, bajo esa premisa, no podría ser la ranilla la encargada de devolver la sangre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí son como 4 o 5 diapositivas solamente de casco, para poder tratar de transmitirle un poco un par de cosas. La conformación externa del casco, esto es una imagen para mí bastante bonita, un casco muy sano, que yo creo que me gusta transmitirle el tema sobre todo el tema de las barras, que lo muestra con el número 3. Las barras es una estructura que le da la firmeza al talón. Estos son los talones, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Viene la muralla aquí con la línea blanca, ¿se alcanza, se ve bien, no? Entonces está la muralla de la línea blanca, ¿cierto? Viene acá y cuando llegamos al talón, aquí hay un punto de inflexión. Este punto de inflexión está unido al ala de la tercera falange, ¿ya? Por lo tanto, una de las cosas que antiguamente también se decía era que cuando o al herrador se le pedía que sacara las barras, justamente en cascos que eran más estrechos, más comprimidos, o de talones más cerrados, ¿ya? Lo que yo les quiero transmitir es que cuando ustedes sacan la barra, le están quitando como el puntal al talón, ¿ya? El talón aquí es una V,
esta B de aquí hay que tratar de respetarla. Por supuesto que todos los excesos son malos. Si tengo una barra demasiado grande, es malo, pero si no tengo barra, también es malo. El casco, si está, entre comillas, más o menos bien herrado, si hay una herradura que le cubre la ranilla, o sea, que le cubre la muralla, y no es una herradura que está cerrada completamente, si le sacan las barras no se va a ensanchar de atrás. ¿Ya? Si es que está muy mal manejado y ustedes lo abren de talones, a lo mejor se puede abrir un poquito. Pero no es que ustedes el día de mañana sacando las barras, o antes, si sacaban las barras se abría de talones. Eso es importante decirlo porque al final después uno empieza a ver caballos que tienen una debilidad en el tema de los talones. Y una cosa también que se las aprovecho de transmitir en esta diapositiva es que muchas veces nosotros como médicos veterinarios tenemos una pinza de casco. Y esa pinza de casco nosotros vamos probando vamos probando sensibilidad en el fondo, cierto dolor. Y muchas veces hay muchos caballos que no tienen barra y que les duelen los talones. Le ponen la pinza, la agarran aquí y del otro lado apretan y le duelen los talones. Y muchas veces y empiezan con el no, que tiene síndrome navicular, no, que no sé qué, que le duele no sé qué. Y al final muchas veces es porque nosotros a través de nuestro trabajo debilitamos en el fondo el casco. ¿Ya? Lo que tenemos que pensar es que el casco es una estructura, su principal función es de protección. ¿Bien? Entonces, internamente, sí. Eso sacarla, sí. Eso sacarla. Sí, yo después le puedo mandar un par de fotos como... Pero en el fondo, esta parte de aquí tiene que estar plana. Esta B que sea a un nivel. Después de aquí hacia allá, usted puede hacerle una concavidad. Pero en el fondo, no sacarla hasta aquí. No sé si me logro explicar. Con el cuchillo se hacía así, entonces se eliminaba esta B corta. Esta B corta tiene que quedar. Esa B corta es lo que le da el soporte a todo el aparato posterior del casco. Usted tiene que pensar que el caballo, al final, cuando se está moviendo, estira el miembro hacia adelante, apoya, el nudo desciende, por lo tanto, siempre está esta palanca. Entonces, ¿qué parte del casco es la que más presión recibe? La parte posterior. Los talones son la parte... De hecho, la naturaleza hace de que nosotros digamos que aquí es la teoría del acordeón. Línea descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente. ¿Por qué? ¿Qué hace un acordeón? Se expande. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros somos responsables de tener cascos débiles. Me ha pasado. Ayer me pasó errando un lugar. Llegué a un lugar en donde el caballo al final solamente si le ponían silicona no quedaba cojo. Un caballo que tenía ángulos, o sea, no sé si ángulos más negativos, pero tenía los ángulos bajos. ¿Sí? Lo más probable es que sí, pero no estaba confirmado con radiografía. Era un caballo con pie plano. Si uno tiene un caballo con pie plano y se le pone a sacar suela, tiene que pensar que un caballo con pie plano está así, ¿cierto? Y si además le sacan la suela, obviamente que si le ponen una silicona va a funcionar, pero no están tratando la causa. ¿Por qué? Porque el problema es que él tiene un defecto en la parte posterior del casco en donde la tercera falange, en vez de estar con un ángulo positivo, descendió. Y como descendió, comprime la estructura hacia abajo. Por lo tanto, lo que hay que tratar es la causa. ¿Ya? Si nosotros tratamos la causa, que creo que ayer lo hicimos, creo que ese caballo va a andar mejor. ¿Ya? No sé si respondí a su pregunta. Entonces, internamente, ya obviamente no es una clase de anatomía, pero internamente nosotros sabemos que la tercera falange está dentro del casco, escondida dentro del casco. ¿Cómo está adherida la tercera falange al casco? A través de las láminas. Y todos, no sé si han visto las láminas, ahora se las voy a mostrar, pero saben que son láminas porque todos creo que han tenido un callo, o sea, ojalá que no, pero que con laminitis, ¿cierto? Que es la inflamación de las láminas. Las láminas, lo que hacen, tenemos láminas sensibles, yo las grafico siempre con mi dedo, láminas sensibles y láminas insensibles, y se produce un engranaje laminar, una unión laminar. Y ahora se las voy a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tercera falange está adosada al casco a través de las láminas, ¿ya? Entonces, si yo vuelvo acá, ¿cuáles son las láminas? Las láminas son más o menos la línea blanca, ¿cierto? Si ustedes continúan la línea blanca aquí, estas son las láminas, ¿cierto? Tenemos láminas sensibles que van hacia la tercera falange y láminas insensibles que van hacia la muralla. Por lo tanto, si yo vuelvo a esta imagen, yo sé que la línea blanca es el reflejo de la tercera falange, ¿cierto? Tiene sentido. Si yo sé que la línea blanca es el reflejo de la tercera falange, yo voy a entender de que ese casco que es de mano tiene una tercera falange más puntúa, cuando se supone que las manos deberían ser más redondas, porque mientras más redonda, porque recibe más peso. Acuérdense que el punto de equilibrio del caballo está más cerca de la cruz, va hacia adelante, por lo tanto el 60% más o menos lo recibe en las manos, el resto en las patas.
Por lo tanto, las manos deberían ser más redondas para tener mayor base de sustentación. Esa es una mano. ¿Ya? Entonces, al final, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que, esto ya callos más adultos, pero cuando yo erro, cuando yo cuido ese casco, cuando yo protejo ese casco, mi herradura o el zapato que yo le ponga, o un potrillo, un zapato ortopédico, tiene que tomar la forma del casco. ¿Ya? Por supuesto que, que está bien cuidado el casco. Si alguien, algún colega fue y lo mochó, yo no voy a seguir esa forma. ¿Ya? Entonces, esta tercera falange está unida, ¿cierto?, al casco, ¿cierto?, adherida a través de la unión laminar, ¿cierto?, a través de las láminas, pero a su vez por debajo aquí tiene como un colchón. Ese colchón que yo le digo en palabras sencillas es el cojinete plantar, ¿sí? Es una almohadilla digital. Y como hay colchones de todas las marcas, hay colchones de buena calidad y hay colchones de mala calidad, ¿cierto? Entonces hay estudios que descubrieron, obviamente, que no le sacaron biopsia a los caballos, sino que lo encontraron, hicieron estudios después de que caballos que ya habían fallecido, en el fondo, y hay una teoría muy linda que yo se la voy a mostrar más adelante, que me habla de la importancia del cojinete plantar. Entonces, por ejemplo, el caballo de ayer, si yo les digo que esta tercera falange, esa es su posición normal, pero está más abajo, quiere decir que este cojinete plantar era más delgado, era más débil. ¿Ya? Por lo tanto, idealmente, ojalá que nuestros caballos, de hecho nuestra raza, como es más altita de talones, no recibe tanta presión, algunos hoy en día sí, pero no debería recibir tanta presión el cojinete plantar. Pero si a su vez, anatómicamente o por conformación, ese cojinete plantar es débil, esa tercera falange no me va a estar en una posición correcta. ¿Ya? Por otro lado, ya hablamos de las láminas, hablamos del cojinete plantar. Por otro lado, ven todo esto rojo, aquí no se ve nada rojo por supuesto, pero aquí todo esto rojo que hay es sangre. La arteria más distal del corazón es la arteria circunfleja, que pasa aquí por debajo del borde solear, del borde distal de tercera falange. Y eso es importante saber porque al final, cuando yo erro un caballo, yo trabajo en esta parte, porque trabajo de la línea blanca hacia afuera, ¿cierto? Y trabajo de aquí hacia abajo. Por lo tanto, todo esto de aquí está irrigado. Si no está irrigado, no estaría vivo, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el sistema vascular que hay dentro de un casco? Y por eso hoy día se habla de una bomba hidráulica. Ya no es que la ranilla era la encargada de devolver la sangre, se habla de una bomba hidráulica. ¿Por qué? Esto es un esquema y eso es un venograma real de un doctor que tiene harto estudio. Es un venograma de cómo se ve una imagen en un casco en la vida real, ¿ya? Entonces tienen que pensar que esa tercera falange, que además es un hueso esponjoso, ¿ya? Si ustedes toman una esponja y la apretan, ¿cierto? La pueden apretar. La tercera falange es lo mismo. La tercera falange es capaz también de ayudar a la disipación de cargas porque es esponjoso, ¿ya? Pero a su vez, miren la cantidad de sangre que hay. Eso quiere decir que cada vez que el caballo hace presión y desciende, ¿cierto? Desciende el nudo, aumenta la presión dentro del casco y cuando la levanta, libera esa presión y entonces en el fondo se produce, es una de las maneras en cómo se explica cómo se produce el retorno. Ahora, la unión de las láminas, yo porque soy majadero en esto, después voy a volver a lo de la conformación, es porque si yo no tengo una buena unión laminar, si yo no tengo la tercera falange adherida bien a la muralla y yo además no cuido el tema de los cascos, voy a traer repercusiones arriba hacia los aplomos. Por eso para mí lo pongo y es tan importante. Entonces, fíjense en esta imagen, esto es la tercera falange recubierta en el fondo de la lámina sensible y aquí obviamente sacaron una ventanita del casco en donde muestra cómo está adherido. Y esto son las láminas internas del lado del casco. A mí me dijeron consejo técnico, metí un poco de técnica en la diapositiva. Miren cómo son las láminas por dentro del casco, ¿ya? Y ustedes fíjense aquí, aquí vienen esta es la muralla, ¿cierto? Línea blanca, y aquí vienen las láminas insensibles, en palabras muy sencillas, y en palabras y las láminas sensibles, ¿ya? Y ahí está el engranaje laminar. Además, todos los vasos sanguíneos, y este es el tejido del hueso de la tercera falange. Así es la tercera falange por dentro, ¿ya? Entonces, cada vez que hay un exceso de presión, cada vez que hay presión, no exceso, pero cada vez que hay presión, todas las estructuras internas me van a ayudar a que todo esto funcione, a que el sistema funcione. Entonces, antiguamente se hablaba de la teoría tradicional, que era que la ranilla empujaba la sangre, pero hoy en día se habla de un amortiguador hidráulico, en donde está la teoría de la compresión, que es la fuerza que ejerce el piso hacia arriba, que es la fuerza de reacción del piso, y la teoría de la depresión, que es el peso del caballo hacia abajo, ¿ya? Y a su vez está la teoría de Bowker, que fue el que describió la disposición de fibrocartílago de la almohadilla digital. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un caballo con una almohadilla digital firme, yo voy a tener una correcta o una mejor posición de tercera falange dentro del casco. Si yo tengo un casco o una almohadilla digital débil, lo más probable es que la posición de la tercera falange no sea la ideal, ¿ya?
Entonces, otra cosa, así como sabemos cuál es la definición de lo aplomo, ¿cierto? También tenemos que saber cuáles son los balances del casco, no porque se llamen balances del casco, sino cómo tenemos que mirar un casco nosotros. Cuando lo miramos, es súper sencillo, cuando lo miramos de la vista de frente, ojalá que la línea de la corona sea paralela al piso. Si no es paralela al piso, me va a decir que hay una parte que está más alta que la otra. Si hay una parte que está más alta que la otra, lo más probable es que el caballo esté chueco, por decirlo así, y al estar chueco se va a distender siempre más un lado que el otro, va a recibir muchas más cargas de un lado que del otro. Por eso es importante que en los potrillos seamos bien majaderos con el tema del manejo de los despalmes, hasta los 6 meses, por lo menos cada 20, 25, máximo 30 días. Acuérdense que en las personas pasa lo mismo, a las guaguas les crece más rápido la uña que a los adultos. En los potrillos pasa exactamente lo mismo. Entonces es el balance X. El balance Z es en el fondo visto de perfil, y lo que me habla y lo que me muestra en el fondo es que si la línea dorsal del casco y la de los talones es paralela, se crea una nueva línea, ¿cierto? Una línea imaginaria que la representa la línea roja, en donde me dice que el eje de las falanges, o sea, que las falanges están alineadas, ¿cierto? Tercera falange, segunda falange y primera falange. Y eso habla del eje podofalángico. ¿Ya? Cuando lo vemos de abajo, también tenemos que tener claro el tema de la rotación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un caballo, se los voy a mostrar cómo, pero nosotros podemos tener un caballo de aplomo recto, pero cuando el caballo levanta la mano, la puede levantar hacia lateral o hacia medial. Pero cuando ustedes lo ven parado, ¿cierto? Quieto, va a estar recto, ¿ya? Y eso es por una inclinación de las articulaciones que se la va a mostrar, y eso se refleja aquí en esta parte del casco. Y el balance F, que habla de que los talones se mueven de manera independiente uno del otro. Eso hace de que un talón pueda subir, uno versus el otro pueda subir, uno estar más arriba o más abajo, ¿ya? Entonces, el eje podofalángico, que más o menos lo vimos ya en el balance Z, lo que yo quiero transmitirles es que cuando ustedes vean este casco, tengan esto en su cabeza. El alineamiento de los huesos, desde el nudo que está allá arriba, primera, segunda y tercera falange, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean un casco muy largo, ustedes tienen que pensar que esta tercera falange lo más probable es que esté más sentada, ¿ya? Y si no, al revés. Si está muy alto de talones, va a estar más paradita. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros tenemos un eje podofalángico correcto, por supuesto que nosotros tenemos tejidos blandos que se insertan por detrás y por delante. Por lo tanto, si está normal, me quiere decir que yo voy a tener un casco equilibrado, ¿ya? Ese normal o ideal, cuando yo trazo una línea desde el centro de la articulación interfalángica distal hacia adelante, esta distancia, si es igual a esta, el casco va a estar equilibrado o balanceado, ¿ya? Si yo tengo un casco muy largo, por supuesto que no. Si es muy alto de talones, voy a tener mayor sobrecarga en las estructuras que se insertan adelante, y si es muy bajo de talones, en las estructuras que se insertan atrás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Lo que le acabo de decir. Si está muy hacia adelante, los tejidos blandos que se insertan en la parte dorsal se estresan, y si no, al revés. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas de carga? Cuando nosotros tenemos el eje de la articulación interfalángica y la primera falange están alineados, ustedes tienen que pensar que, si yo me pongo de frente, cuando el caballo hace el ejercicio, esto va a descender de manera pareja, ¿cierto? Recto. Ahora, si no están alineados, si se produce algún problema dentro de las articulaciones, o yo a través del despalme dejo un lado más alto que el otro, esa presión se va a ir o hacia medial o hacia lateral. Y acuérdense que la tercera falange está unida al casco. Por lo tanto, toda esa presión que se genere, por ejemplo, hacia lateral, va a ser de que la tercera falange se venga hacia lateral. Si la tercera falange se viene hacia lateral, se trae el casco, ¿ya? Por lo tanto, se va a generar un defecto, un problema en la forma. Esto es lo que yo le estaba tratando de explicar, ¿ven? Entonces, al final, cuando tenemos una desviación, lo que va a pasar internamente es que ese casco se va a modificar. Entonces, cuando yo veo el casco, es el reflejo de más o menos lo que está pasando internamente, ¿ya? Entonces, ahora hablamos de conformación y de postura. Volvemos de nuevo a lo mismo. La conformación no la podemos cambiar a un animal que ya está desarrollado. ¿Cuándo está desarrollado? Nosotros más o menos hablamos de que tercera, segunda y primera falange, o sea, hasta el nudo, antes del año, ¿ya? O sea, quiere decir que si ustedes tienen un potrillo de 10 meses chueco, ya quedó chueco. 10, 12 meses, ya quedó chueco. Ya no tienen mucho que hacer, ¿ya? Por eso se los trato de repetir varias veces, porque es importante lo que hagamos antes. Y otra cosa que agregamos es la postura, que la postura es independiente de las deformaciones que tenga, es independiente de la conformación. La postura básicamente va a depender de la etapa en la vía en la que está y si está cómodo o no está cómodo. Porque yo puedo tener los lomos perfectos, pero de repente quiero estar cómodo y me voy a parar así.
¿cierto? Entonces la postura es otra cosa que se agrega porque nosotros tenemos que mirar estos potrillos y nosotros tenemos que decidir si en el fondo tienen un aplomo correcto o no, ¿ya? Entonces, en cuanto a los defectos de conformación, que esto es bastante sencillo, por supuesto que tenemos el miembro recto y tenemos defectos de conformación que son estos que son angulares, que están hacia adentro o hacia afuera, ¿ya? Se llaman varus o valgus, puede ser varus o valgus, ¿cierto? De carpo o de nudo, en este caso como muestra la diapositiva, y si es de miembro posterior, va a ser o de tarso o de nudo, ¿ya? Un secretito por ahí, para cuando quieran hablar palabras técnicas, valgus con L es de lateral, ¿ya? Si el potrillo está así, tiene valgus, si está así, tiene varus, ¿ya? Entonces, pero a su vez, esto es lo que yo les trataba de contar antes, no solamente, si yo tengo el aplomo recto, ¿sí? Si yo tengo esta estructura recta, yo igual puedo tener una inclinación de la articulación. Cuando yo tengo este problema, yo voy a ver al caballo recto, pero cuando él levante el miembro va a ser así o así. Y al final, ¿qué pasa? Afecta la fase de vuelo. Si afecta la fase de vuelo, yo tengo que ver cómo voy a ayudarlo a sacar el paso y tengo que ver cómo aterriza, ¿ya? Entonces, idealmente, ojalá esto es lo que tenemos que tener en la cabeza, pero esto pasa y es muy común, pasa harto, y además también se puede producir la complicación, que es la mezcla, ¿cierto? La combinación de las deformaciones angulares con una inclinación articular, ¿ya? Entonces, por eso les dije que más o menos ya venía a complicarle un poco la existencia, porque muchas veces nosotros pensábamos que era, no, está choco para afuera, está choco para adentro, ¿ya? O de la rodilla, corvo tras corvo. Por eso yo no puse diapositivas con eso, porque me parecía que quería presentarles toda esta diferencia en el fondo. Fíjense en este hueso, miren arriba, miren la parte lateral con la parte medial, y aquí es un poco más leve, pero también se produce. ¿Eso qué hace? Que va a tener que... Piensen lo que va a pasar arriba con el carpo. Ese carpo obviamente va a recibir más presiones de un lado que del otro. Si recibe más presiones de un lado que del otro, va a estar así. Entonces es importante lo que nosotros hacemos con los potrillos. Si ustedes llaman a un herrador, lo más probable es que el herrador quiera errar. Si ustedes llaman a un cirujano, lo más probable es que el cirujano quiera operar, ¿ya? Hay de todo, pero mientras antes uno lo note y mientras antes uno se preocupe de ello, va a poder tener una mejora significativa. Y las otras, y ahora nosotros agregamos las desviaciones rotacionales. Y las rotacionales es una torsión del hueso sobre su eje, ¿ya? O sea, ya no es solamente hacia medial, hacia lateral, hacia adelante o hacia atrás, sino que a su vez ahora el hueso se tuerce, ¿ya? Y se puede torcer en la cuartilla, en el metacarpo, arriba en el radio, o puede haber una combinación de las dos. O sea, un huesito puede estar hacia un lado y el otro huesito puede estar hacia el otro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que vamos conversando se van agregando más problemas. Hoy en día se dice que no está descrito la cantidad de defectos de aplomo que puede tener un caballo, por toda la combinación que se ha ido estudiando. Hay varios artículos, hay uno muy interesante. Este es un artículo muy interesante del cual saqué esta información, es bastante nuevo, reciente. Entonces, no. La torsión. Sí, la torsión. Pero acuérdate que los huesos van creciendo. Entonces, si quedó torcido, no es que nazca torcido, porque nace de una manera y cuando tú lo vas guiando, por eso nosotros como herradores somos súper importantes en el proceso de formación, porque al final lo que yo trato de transmitir es que nosotros ayudamos a que en el fondo se reciban bien las cargas, tanto de medial, de lateral. De hecho, los despalmes que yo hago en potrillos, que a veces son pequeños, pero les paso el dato, yo hago un despalme que se hace, que es muy común, en 3 fases. Es un despalme de aterrizaje, pensando que el caballo está mirando para allá. No hay ninguno. Una fase de aterrizaje, una fase de apoyo y una fase de salida. Es como un corte así, como un barquito. En el fondo lo que trato de hacer es que el caballo siempre cuando camine haga esto. Pero hay muchas otras cosas que no puedo manejar. La cantidad que está corriendo, la cantidad que está en ejercicio, el alimento que le dan a veces no se puede controlar, ¿ya? Y además ahora agregamos la postura, que era lo que yo les decía. Entonces, el tema de la postura, ya queda muy poquito. El tema de la postura es, esto se supone que es más o menos lo que nos gustaría ver en todos los caballos, pero también cuando a veces hay algunos que se van así, que es base ancha mirando hacia afuera, otros que son base ancha nomás, pero sin mirar hacia afuera, otros base angosta y otros base angosta mirando hacia adentro, ¿sí? Pero es postura.
no es conformación, ¿ya? Entonces nosotros al final, para poder analizar los aplomos, tenemos que hacer un estudio bastante intenso para poder decir, o esperar hasta que ya esté osificado, para poder en el fondo tomar la decisión y decir, mi caballo tiene muy buenos aplomos, ¿ya? Entonces yo siempre les recomiendo que cuando tengan alguna duda, observen. Siempre observen, pregunten, lean, pero observen. Siempre observen y no tomen la decisión en el primer día. Denle 10 días, denle 15 días, 20 días, hagan un despalme, evalúen al mes, pero vayan siguiéndolo, siempre síganlo. Entonces, la posición de los miembros depende de las deformaciones angulares, de las deformaciones rotacionales y además de la postura, ¿ya? ¿Cuál? No, lo que pasa es que hay algunos factores que se heredan, ¿ya? Como yo veo mucho, por ejemplo, contracción de tendones flexores y lamentablemente nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que tiene un factor heredable que es importante y esa contracción de tendones flexores también es similar a lo que es el tema de los callos que son remetidos. De hecho, creo yo, no sé si me equivoco o no, pero muchos de nuestros caballos son un poquito más remetidos, o sea, como que los miembros anteriores van un poquito más hacia atrás de la línea. ¿Cómo? ¿Cómo con la misma idea? No, no, las manos, no, pero pero los despalmes, sobre todo en potrillo, los despalmes son bastante parejos, es bastante sencillo. Una vez que uno lo agarra, lo empieza a repetir y es bastante simple. Lo importante es no sacar de más y no sacar lo suficiente. Como que hay que tratar de buscar bien cuál es el equilibrio. Eso es súper importante. Entonces, y esto en el fondo son las últimas imágenes, que en el fondo básicamente un caballo chileno de 2 meses, ¿cierto? Que me lo prestaron la semana pasada para sacarle fotos. Fíjense esta vista, ¿cierto? De perfil, el casquito cae un poquito más hacia adelante, pero hay una cosa que yo quiero transmitirle. Acá el dueño lo tenía, creo que el dueño lo tenía agarrado, entonces también es difícil evaluar o yo decirle, este caballo tiene ese problema porque esas líneas de aplomo caen de esa manera, por lo tanto tengo que ponerle un zapato con una extensión medial, ¿ya? Porque les aprovecho de decir que cuando uno tiene que trazar la línea del aplomo hacia abajo, si el casco cae por fuera de la línea de aplomo, el casco necesita un suple, por decirlo de alguna manera, hacia el lado de donde cae el aplomo. Por lo tanto, este caso, en él habría que poner un zapatito ortopédico o algo con una extensión hacia medial, ¿ya? Hay que tratar de acercarlo a la línea del aplomo, ¿ya? Si fuera al revés, tendría que ser por lateral. Pero este potrillo no solamente se despalmó, pero este potrillo no se le puso zapato ortopédico porque es la primera vez que lo vimos y porque lo tenía la persona y cuando se movía bastante bien, ¿ya? Entonces no hicimos absolutamente nada, pero lo estamos evaluando. Entonces, vimos los miembros anteriores, estos son los cascos de los miembros anteriores. Si ustedes se fijan, ya tenemos en la cabeza el eje podofalángico, tenemos la forma del casco, tenemos un talón que está bastante sentado, por decirlo así, ¿cierto? O medio apretado, pero es un potrillo que tiene 2 meses. Esto es bastante normal para un potrillo de 2 meses. Lo que hicimos fue después hacerle un recorte con la escofina, pero es bastante normal para un potrillo de 2 meses. Los miembros posteriores, algo que no me llama mucho la atención, ya les repito de nuevo lo mismo, lo tenían agarrado, ¿ya? Pero sí esto me llamó la atención. Miembros posteriores está sentado, ¿cierto? Está ido hacia atrás. Cuando está sentado y está ido hacia atrás, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, acuérdense de la almohadilla digital, que está en el fondo en la parte de aquí abajo o de aquí atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El propietario de este potrillo me llamó, me mandó la foto, y yo le dije, ponle un zapatito ortopédico con una extensión trasera. Si uno le pone una extensión trasera, automáticamente hace de que eso se levante. Entonces me dijo, no, es que el veterinario me dijo que lo esperáramos porque eso se recupera solo. Hay algunos casos en los que se recupera solo y yo creo que a lo mejor más de alguno ha tenido algún problema. Cuando uno tiene esto, tiene que pensar de que ese caballo que está así, mientras más se mueva, más peso le va a meter ¿dónde? Aquí. Por lo tanto, mientras más se mueva, es peor, ¿ya? Por lo tanto, lo que hay que hacer de partida, encerrarlo. ¿Ya? No encerrar una pesebrera de 1 por 1, pero encerrarlo, disminuirle el movimiento, ¿ya? Si es que quieren tratar de que sane de esa manera. Lo dejaron 1 mes y medio, no sanó, le pusieron los zapatitos después, ¿ya? Y eso es conocido como flacidez de tendones, de los tendones flexores. ¿Qué es lo que pasa? Que al final los talones no son capaces de soportar el peso, los bulbos llegan a tocar el suelo,
por lo tanto, ese caballito se pone este zapato. Yo de repente entiendo mucha gente que por ahí, a lo mejor a veces como, para no llamar al veterinario y todo, se dan la opción de que pueda revertir solo. Yo creo que en algunos casos resulta, en otros no. ¿Ya? Estos son los zapatos ortopédicos. Esta es bien común, no sé si lo conocen, pero es bien común, es bien fácil de usar, tiene extensión dorsal, lateral, medial y trasera. Se corta la que no se va a usar y se pega con acrílico, ¿ya? Y sirve para bastantes deformaciones y problemas que tienen los cascos. Y es muy fácil de encontrar en Chile. Este es el otro que les digo yo, que en el fondo es la contracción de los tendones flexores, que es lo opuesto a la que vimos recién. Entonces, fíjense en la forma del casco. De hecho, fíjense que se empieza a curvar de esta manera. Y eso es porque el engranaje laminar es firme. Por lo tanto, la retracción está haciendo que el huesito adentro haga así, pero la tercera falange se trae la muralla del casco hacia atrás. Por eso se produce esa curvatura, ¿ya? ¿Qué se puede hacer cuando son un poquito más grandes? Lo que hacemos es una extensión en acrílico, porque es lo opuesto a lo que habíamos visto recién. Antes era la flacidez, que se hacía un soporte posterior, y esto en el fondo es hacia adelante. O si no, de lo contrario, cuando ya son más grandes, y este es un caso extremo, cuando son un poco más grandes y uno puede poner herraduras, lo que uno trata de hacer es, este era el caso, lo que uno trata de hacer es hacer una presión excesiva, cosa de alargar la palanca, cosa de que apoye el fierro, y una vez que apoye el fierro, el casco tenga que hacer esto para descender. Pero esta potranca tenía 10 meses más o menos, y ese fue el resultado. O sea, ninguno. ¿Cómo se llega a eso? Porque la persona, el dueño, no tenía mucho conocimiento, entonces la gente que se acercaba a él le decía, no, normal, si hay hartos callos que son encastillados. Y eso lo habían tomado como un casco encastillado. Entonces, el pegado de los zapatos ortopédicos, bien sencillo, acrílico, plasticina para no tocar la ranilla. Acuérdense que la ranilla la encarga la propiocepción. Y estos son los zapatos, estas son extensiones laterales y quedan así, ¿ya? Lo importante es que el casco esté seco y uno pone el acrílico y los pega y en el fondo así queda, ¿ya? Y otra cosa importante que son los despalmes, que muchas veces las desviaciones leves las vamos a corregir solo con despalme. Fíjense cómo está el casco, es un casco pequeño, los cascos hay que despalmarlos cuando tienen crecimiento. Fíjense cómo estaba esto, y esto es lo que yo les quiero transmitir. Si yo dejo el potrillo desarrollarse con ese casco, ustedes entienden que va a recibir más presión de un lado que del otro, ¿cierto? Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento de los cascos y ahí está de los potrillos. Ahí está despalmado. Y este otro caso, fíjense cómo este casco en el fondo cómo se cierra atrás de talones. Si yo no hago nada en ese casco y yo no despalmo y yo no lo abro de atrás, por supuesto que voy a terminar con un caballo con los talones muy cerrados, muy contraídos, ¿ya? Esto es un poco como para hacer esta terapia de shock que se llama. Miren la diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha. Ya el potrillo ya llevaba mucho más tiempo. Esto es la única manera de cómo poder manejarlo. Obviamente que anda, camina, lo montan, pero no un callo deportivo. Pero eso ya no se va a poder cambiar. Entonces la idea en el fondo es poder tratar de transmitirles que es súper importante las cosas que se hacen en edades tempranas. Por lo tanto, las conclusiones, la observación temprana es esencial para detectar las desviaciones. La intervención temprana es esencial para las correcciones óptimas. Las desviaciones leves son corregidas con despalmes frecuentes. El ejercicio no ayuda mucho a estos problemas, ya hablamos del peso. Las desviaciones moderadas pueden ayudarse con herrajes especiales o zapatos ortopédicos. Las desviaciones severas pueden ayudarse con herraje y cirugía, obviamente, porque son severas. Criar caballo no es barato, que todos sabemos, y las deformaciones angulares que son hereditarias y no son corregibles en el vientre materno. Entonces eso quiere decir que si de repente tienen una cría o dos crías con un problema y que lo viene arrastrando, ya déjense de sacarle cría al potro o a la yegua, ¿ya? Porque al final son cosas que no se van a poder corregir, ¿ya? Eso. Acá hay una pregunta. Con el micrófono, por favor, don Eduardo. Si bien dijiste tú que hay que cuidar en ciertos casos el ejercicio, pero ¿cuántos de estos problemas se producen por el hecho de criar los caballos hoy día más bien encerrados? A diferencia que tú
los tengas sueltos, obviamente con una inspección de los cascos, pero ¿cuánto se puede prevenir el hecho que el caballo haga más ejercicio, esté más libre en relación a tenerlo encerrado y que eso quizás, digamos, perjudique más o complique más las situaciones de conformación? Sí, lo que pasa es que no hay una receta, porque ese es el problema. No hay una receta. Lo que hay que hacer siempre es observar. Por eso siempre recomendamos observar, porque al final el veterinario no va todos los meses. Yo seguramente como herrador sí puedo ir a un lugar todos los meses y si me hago cargo un potrillo lo voy a ver todos los meses. Pero no lo voy a ver en el día a día, lo voy a ver una vez al mes. Entonces es importante que la gente que tiene contacto a diario con los potrillos, que tenga un poco más de información y que se empiece a dar un poco cuenta de ciertas cosas. Porque una cosa es el manejo que yo le puedo hacer una vez al mes, yo o algún colega una vez al mes, pero otra cosa es cuánto corre, es si se echa, si hizo una manada con un par de potrillos más chicos y andan corriendo todo el día. Entonces, acuérdate de la actividad que produce el movimiento, de la actividad ósea que produce el movimiento. Entonces, no hay una receta que te diga que es mejor criar o encerrado o suelto. Lo único que nosotros podemos recomendar, a través de todos los estudios, no que lo dice uno, es que hay que observar, hay que evaluar y si tienen alguna duda tienen que preguntar. No hay una tasa, no hay un porcentaje que diga que es mejor criar suelto o en Podrero o en el sur o en el norte. Por ahí de repente siempre tenemos esa cosa de decir, no, a mí me gusta criar los caballos en el sur porque son más libres, pero tú crías un caballo, pero son praderas. Y uno cría un caballo en una zona más secana o más de monte o más de cerro y al final después te terminas dando cuenta de que los tejidos blandos en un caballo criado en el cerro es mucho más firme que un caballo criado a pradera. Entonces de repente uno dice, ¿es mejor la pradera en el sur o es mejor el cerro seco en el norte? Entonces son muchas cosas que hay que poner en la balanza para poder tomar una decisión y decir esto es mejor. Y yo creo que no hay una respuesta a esa pregunta. Por acá, yo crío caballos muchas veces, los suelto potrillos en el cerro duro, no de piedra, pero de terreno duro. Y me pasa que a veces veo los cascos con menor crecimiento o más gastados de lo que es lo normal. Pero si se gasta parejo, no es problema. Busqué un sinónimo, pero no puedo encontrar. Si hay un desgaste que es parejo, no es tan problemático, igual tendría que tener una precaución de repente y ponerle algo que permita que el casco no se gaste tanto. Mira, lo que yo haría en el fondo en tu caso es que los evaluaría, o sea, si los soltáis 6 meses y te olvidáis de ellos, ya no sé qué te vas a encontrar. Pero si los tienes más o menos a mano, es ir mirando, porque también hay una variabilidad distinta en los potrillos. Entonces van a haber unos que van a tener un casco más resistente que otros. Van a haber unos que se van a mover más que otros. Entonces, por eso digo, es como la observación ahora de que se gasten parejo. Uno siempre tiene la idea de que se van a gastar parejo. El problema es que si tú los soltaste 3 meses y los dejaste 3 meses porque había buen tiempo y no los viste en 3 meses y en 3 meses no estaba gastado parejo, el día de mañana te puede traer un problema de aplomo. Y eso es al final lo que uno trata de evitar. Pero si veo que el desgaste está parejo, pero veo que el casco como que es chico, pero está parejo, está bien aplomado. Sí. ¿No es un problema eso mientras no vea una cojera? No es un problema. De hecho, esos caballos así que gastan parejo o que en el fondo uno puede decir que se crían solitos y bien, al final después incluso podría hacer el tema del manejo del barfus, que son caballos sin herradura. Que se puede. Hay que manejar otro tipo de factores, pero se puede. Disculpa, le agradezco la pregunta, como dicen, de que dejaste parejo. En realidad, lo que estaba diciendo, que en el cerro se va desgastando, pero al tener errado, tú llegas, despalmas y dejas. En cambio, si es que lo dejas sin herradura, va a tomar la posición mal y va a ir desgastando. Si lo dejas sin herradura. Claro. Entonces, ¿qué es mejor? Largar así de repente. Lo que pasa es que esa posición que tú dices mal, en el fondo es porque no gasta la uña. Correcto. Pero va a gastar la uña depende de cómo se está desarrollando los huesos, po. Entonces, uno va a ser para un lado, el otro para el otro para adelante, el otro para atrás, entonces son todos distintos. Entonces, errado no puede porque son potrillos. Ya de partida errado no puede. Ya cuando ya está más desarrollado. Pero que ya tosificado. Sí, correcto. Ahí ya el aplomo ya está. Ya, cuando ya está errado, ya está tosificado. Después de los 10 meses del año para arriba, de nudo hacia abajo ya no podía hacer nada. Gracias. Voy a descansar los caballos, los voy a soltar en invierno sin herradura. ¿Sirve para algo, no? Adulto.
Caballos con cascos firmes, sí, pero yo erro muchos caballos yo erro más caballos con problemas y yo no los puedo soltar sin herradura, pues los suelto sin herradura y en agosto me topo con... Ya, pero caballos normales, ¿les hace bien o da lo mismo? Lo que pasa es que el caballo no... Depende de qué es lo que sea normal. El caballo normal es el caballo que no te trajo nunca problema, Sí. Yo creo que si ya lo hizo alguna vez y no le trajo un problema, suéltelo, no pasa nada. Nosotros somos los que nos encargamos de que el día de mañana, en agosto o en julio, cuando los tomemos para la temporada, nosotros nos tenemos que encargar de la salud del caballo. Nosotros como herradores, mi servicio, por ejemplo, es que su caballo tenga los cascos sanos. Ese es mi servicio. Pero es una buena práctica si no hay problema. Si no hay problema, El caballo es que ahí en el fondo hablamos de la función de la herradura. Son 3 funciones de la herradura. Uno es protección, la otra es ortopedia y la otra es tracción. Si el caballo no necesita ninguna de esas 3 funciones, no necesita la herradura. Si está suelto, no necesita tracción. Si no tiene un problema, no necesita ortopedia. Y si no se gasta tanto porque lo sueltan de repente o en las noches lo guardan, qué sé yo, y no se gasta demasiado porque al final el casco se gasta con el roce. Si no tiene tanto roce o el terreno es blando, no se necesitaría. La herradura consideramos que es un mal necesario. Con respecto al ambiente, al terreno, también me imagino que hay cambios. Yo por lo menos, que de chico hasta los 20 años criamos caballo acá en el norte y hoy día allá en el sur, veo que hay mucho descenso de la suela en el sur por los suelos blandos, menos encastillados, y que creo que no es solo genético, sino que por el ambiente en que están. Sobre todo la descensión de las suelas más planas. Sí, el casco es una estructura tan inteligente que al final absorbe todo lo que está afuera. De hecho, una persona hace un mes atrás me dijo que para que los cascos estuvieran flexibles, él le ponía grasa de rodamiento. Al final, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que pensar que el casco es una estructura que absorbe humedad, absorbe agua, absorbe los productos que nosotros le ponemos y al final lo que termina haciendo es que se termina adaptando a los terrenos en donde está. ¿Por qué en el fondo se explica, entre comillas, que un caballo en el sur o en terrenos más blandos es más grande? 1, porque tiene más humedad y 2, porque aumenta su superficie. Al aumentar su superficie es para no enterrarse tanto. Entonces ahí hay ciertos estudios que se van más para un lado o para el otro. Pero al final esa es la naturaleza. El caballo que está en el norte o en lugares más secos siempre es más encastillado. Es un poco más encastillado y es de casco más seco. Y se cuartean distinto, las fracturas de casco, se cuartean distinto. Pero la del norte generalmente a veces, o de lugares más secos, se cuartea por resequedad. Y la del sur no es por humedad. La del sur o la de caballo más grande es por deficiencias en la disipación de cargas, de presiones. O sea, como generalmente por culpa nuestra. De hecho, para el Champion de Chile yo veo muchos cuartos y veo de casco seco encastillado, chico y alto, y veo de caballos con ángulos bajos. Queremos agradecer a don Sergio Beltrán y brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos en este consejo técnico. Y nos queda la última charla y quiero invitar a la médico veterinaria, a la señora María Elena Tejeda, para que nos acompañe en este tema, un tema también muy importante para nosotros, que es con respecto al bienestar animal en la crianza, desde el caballo hasta el destete. Vamos a hablar un poco de lo que es la cría y su madre. María Elena Tejeda es médica veterinaria, ha hecho pasantía en el Club Hípico, tiene un diplomado en reproducción en la Universidad de Chile, también en la Universidad Santo Tomás, un diplomado en medicina y cirugía equina y es magíster en bienestar animal. Y conductora, por lo demás, de Huella Equina, un programa en el cual como federación también somos parte y se han preocupado de poder estar ahí presente y mostrar las distintas labores que realizamos como federación. Muchas gracias, doctora. Y por lo demás, es nuestra doctora oficial por más de 13 años en la Semana de la Chilenidad. Muchas gracias a María Elena por acompañarnos en este consejo técnico. Muchas gracias, Gabriel, por esa presentación. Y bueno, buenas tardes ya a todos. Vamos a tratar de hacer esta presentación un poco más cortita, un poco más amena. Si tienen preguntas, no tengo problema en responderlas entre medio o después. Bueno, mi tema es el bienestar animal en la crianza del caballo chileno, desde la cruza hasta el destete. Este es un periodo gigante, pero lo tuve que resumir simplemente en los puntos críticos de nuestra etapa.
Recuerden que el bienestar animal tiene 5 pilares, los cuales no lo podemos omitir ya que estamos haciendo una charla de bienestar animal. Estos 5 pilares, o dominios como se llaman, el primero está enfocado a la nutrición animal. La nutrición animal es dar ciertos los requerimientos alimentarios que todos los animales necesitan, y además de la nutrición, los suplementos y el agua. El segundo pilar de este segundo dominio, estamos hablando del entorno. Aquí el entorno es sumamente importante en el tema de la cruza, destete, crianza de nuestros potrillos, y aquí también vemos como 2 factores, uno es la estabulación y otro es criar los potrillos sueltos, que ahí no tenemos tanto control en el tema del entorno, pero sumamente importante sobre todo en el tema de la sociabilidad de los potrillos. El tercero, la salud física. La salud física está netamente relacionada con el bienestar animal. Yo no puedo omitir la clínica sin el bienestar animal. Ambas trabajamos en conjunto y eso quiero recalcarlo hoy en día, y mi charla está basada en eso, en el bienestar animal aplicado en puntos críticos bajo estudios científicos y la medicina. El cuarto es el comportamiento, interacción, exploración y actividades propias de las especies, que todos los conocemos en esta etapa de la crianza. Y el estado mental, sumamente importante, ya que implica y abarca todos los dominios anteriores. Recuerden que los caballos, cualquier problema que tengan de los anteriores, ellos lo van a repercutir en conductas, y la gracia que tienen nuestros caballos también, que es una gracia para nosotros como médicos veterinarios, ustedes como dueños, que ellos se comportan de una manera exagerada hacia el dolor o hacia la molestia o hacia el estrés. Como con alguna claudicación, por ejemplo, o con algún dolor, cuando tienen algún problema digestivo, o simplemente cuando tienen problemas de estrés o no están cómodos, empezamos a ver los famosos vicios de las perseveradas. Y tenemos que darle las gracias que se manifiestan de esa forma. Para resumir, en realidad, el bienestar animal en la crianza del caballo, según la Organización Mundial de Salud Animal en el año 2024, lo definió como el bienestar animal en la crianza de equinos, implica garantizar la salud física, mental, basada en los principios de nutrición adecuada, entorno seguro y sanidad, comportamiento natural, y es crucial asegurar el agua y la comida constante, libertad de miedo y dolor, espacio para el movimiento y la socialización. En esta charla vamos a ver puntos críticos en la etapa que les dije. El primer punto obviamente va a ser la cruza, después la preñez, el parto, la lactancia y el destete. Primero la cruza. Consideraciones. Obviamente que vamos a elegir al padrillo y la yegua que vamos a cruzar, pero aquí hay un punto crítico, que es el sistema musculoesquelético, porque generalmente las madres que nosotros tenemos, ¿cómo son? Las madres que tuvieron algún tipo de lesión, mi yegua va a ser yegua madre, sobre todo musculoesquelético. En el potro siempre hay que considerar sobre todo las lesiones de los miembros posteriores. ¿Por qué? Porque él necesita hacer la monta para realizar. Y si el caballo, con la memoria que tiene, y ustedes saben perfectamente que toda cosa que le duela o le molesta a nuestros caballos, no lo va a hacer. Si tuvo una mala experiencia o tiene una lesión y le duele mucho los posteriores, no va a realizar el reflejo de la monta. Así que cuidado con eso. Sistema reproductivo, obviamente que tengo que hacer una evaluación del sistema reproductivo, tanto del macho como la hembra. Yo creo que el sistema reproductivo... Doctora, por favor, a las personas que están acá atrás, o nos tomamos ubicación o conversamos afuera en el pasillo por respeto a la charla. Muchas gracias. Sistema reproductivo, ¿cierto? Tanto el macho como la hembra tienen que ser evaluados. Hoy en día hay muchos médicos veterinarios especializados en reproducción. Y siempre se acuerdan ustedes de la yegua y el potro lo dejamos ahí un poco de lado. De repente hay muchos problemas que mi yegua no se preña, mi yegua no se preña, mi yegua no se preña. Y es una evaluación seminal de su potro. Empecemos por ahí. Nunca se olviden del macho. El sistema endocrino lamentablemente está un poco olvidado por los propietarios, olvidado a veces por los médicos veterinarios, y los problemas endocrinos están directamente relacionados con la reproducción de nuestras yeguas, más con nuestra raza. Hay que tener ojo y que eso es un punto crítico que vamos a desglosar hoy. El otro, obviamente, que es el manejo en la reproducción, sobre todo de las montas naturales,
por lo que les decía adelante, cualquier daño que se le pueda hacer al potro, cualquier mala conducta que puedan tener, ese potro puede causarle que no quiera montar más una yegua. Y por último, las biotecnologías reproductivas, que les voy a mostrar un estudio, cuáles son las ventajas y las desventajas miradas al bienestar animal sobre las biotecnologías reproductivas que hoy. Sistema endocrino. Primera palabra, obesidad. ¿Qué pasa con nuestras yeguas chilenas? Mientras más gorditas, más brillantes, mejores las veo, mejor están. La cruzo. Doctora, no queda preñada mi yegua, no queda preñada mi yegua, no queda preñada mi yegua. Llamó al médico veterinario reproductivo. Su yegua no tiene nada, está pensando, no, es que este veterinario no sabe nada, no sabe cruzar. Llamo a otro colega. Y así voy pasando una serie de médicos veterinarios y mi yegua no queda preñada. ¿Qué es lo que sucede? Su yegua obesa está directamente relacionada con el sistema endocrino y directamente relacionada con problemas reproductivos. Hay varios estudios, si pueden ver la diapositiva, un estudio presentado en el 2023 y otro del 2022, donde coinciden exactamente con lo mismo. La obesidad no afecta solo los procesos reproductivos de las yeguas, sino también la salud de las crías, o sea, es decir, en la preñez ya voy a tener consecuencias para el futuro de esos potrillos. Existen múltiples estudios que describen los factores negativos de la obesidad y la deficiencia de hierro en la fertilidad, así como la ausencia de así como la salud de la yegua, el feto y el desarrollo de la gestación. Y el otro estudio del año 2022 se basó que se encontraron la obesidad afecta directamente al endometrio equino, no gestante con células progenitoras endometriales que muestran aumento del estrés oxidativo y apostosis tempranas en yeguas obesas. O sea, eso vale decir que ese útero ya está afectado y obviamente que usted la van a cruzar y esa yegua jamás va a quedar preñada. ¿Dónde se puede definir que una yegua tiene problemas, cierto, de obesidad? Siempre los depósitos del tejido adiposo van a estar en la zona de la nuca, en la zona de la cruz, en la zona de la espalda, el costado, ¿cierto? La zona costal, la zona lumbar y la zona de la grupa. ¿Cómo veo esto en la realidad? De esta forma. Yegua gordita, 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 brillante, ¿cierto? Eso es un tejido adiposo que no debería estar ahí y que no está en la normalidad. Lo de la espalda también. Y en la zona costal se nota claramente. En la foto lamentablemente lo de la grupa no se ve, pero por mi experiencia los tejidos adiposos acumulados más comunes que he visto son la zona de la cruz, la zona de la espalda y el costal. Si yo tengo eso en una yegua y su yegua no queda preñada, por favor, hágale exámenes endocrinólogos. Para pasar a otro tema también dentro de lo que es la cruza, y del bienestar animal, que hago con el bienestar animal, encontré este estudio de Campbell del año 2015, donde ve directamente los efectos negativos y positivos del bienestar animal de las biotecnologías, de la inseminación artificial y la transferencia de embriones, que se ocupa cada día más. En realidad, en resumen, esta tabla que se las coloqué acá, lo que dice las ventajas son mucho más que los efectos negativos que se pueden ver en la biotecnología reproductiva. El único efecto que aquí realmente me preocupa es en el tema del potro, que puede perder un poco el instinto de monta cuando monta mucho el maniquí. ¿Por qué? Porque el maniquí no tiene las feromonas que tienen que tener, ¿cierto? A pesar de que los veterinarios lo adecúan. Y se ha visto estudios, y otro estudio también de eso, que va bajando como no su calidad espermática, pero su vigor híbrido, que es la característica del potro para poder montar a la yegua, ¿ya? Y los efectos positivos son bastantes, porque por ejemplo, obviamente todos conocemos que la inseminación artificial sirve, que nos ahorra el viaje del potro, de la yegua, podemos tener semen congelado en nuestros potros, podemos preservar la calidad genética de nuestros potros, y además podemos castrar ese potro si es que queremos y preservar su genética, que es lo más importante. Y en transferencias de embriones, faltan estudios de esto y también me parece bastante interesante, que en el proceso de lavado de embriones puede ser estresante o doloroso para la yegua, que tampoco no hay ningún estudio científico que lo avale, pero está descrito.
Y los efectos positivos también de la transferencia de embriones, todos sabemos que nuestra yegua puede seguir haciendo su deporte mientras paralelamente es madre. Bueno, eso es un periodo crítico en realidad de lo que es la monta. Y vamos a pasar al punto 2, donde es el bienestar de la gestación. Acá también tenemos los requerimientos nutricionales, las vacunas, desparasitación y control de gestación. Los requerimientos nutricionales de la gestación obviamente van a aumentar en este periodo, y aumentan de tal forma que necesito entre un 10 y un 20% más de energía y un 30% más de proteína. O sea, vale decir que necesito dar o entregar un pasto de buena calidad o simplemente suplementar con concentrados. La dieta requiere forraje de alta calidad, niveles de proteína de 11 a 12%, suplementación de minerales, vitaminas y especialmente entre los 9 y 11 meses de gestación, según un estudio Baxter del año 2022. Esto también lo coloqué porque es un punto crítico también dentro del bienestar animal sobre las vacunas. ¿Cuáles son las vacunas más importantes que me preguntan mucho en la gestación de mi yegua? Nunca se les puede olvidar lo que es la vacuna de la rinoneumonitis viral equina, la Pneumabort K, la cual se inocula a los 5, 7 y 9 meses de gestación. ¿Por qué es tan importante esta patología? Porque es una patología viral. Es un virus que tiene dos cepas. Una que provoca aborto, porque netamente afecta el aparato reproductivo, y otra, obviamente, que afecta al aparato respiratorio con signos típicos de cualquier patología respiratoria. ¿Por qué es importante? Porque mi yegua aborta en el potrero, y al ser una patología viral, toda la concentración de virus queda en esos anexos placentarios. Queda en la placenta, queda en el meconio. Otras yeguas que no están infectadas pueden venir a oler esa placenta y se infectan, ¿ya? Sí o sí, las yeguas preñadas se pueden vacunar contra la influenza equina, y el calendario de vacunación depende del laboratorio. Ustedes conocen que hay vacunas que son anuales y otras que duran 6 meses. Y el Streptococcus X, mal conocido como el Gurma o la adenitis, es una vacuna que se llama la Gurvac. En nuestro medio no la colocamos tanto, en verdad, pero sí deberíamos vacunar para evitar este tipo de patología, que también estas 3 patologías son virales. Y la gracia que tiene esta vacuna que dura 18 meses. O sea, ustedes pueden colocar esta vacuna antes de cruzar la yegua, no tienen para qué vacunar en el periodo de preñez, y después vacunan la yegua una vez ya parida, ¿ya? Antiparasitario de la gestación. Puede sonar súper básico, pero me da risa un poco porque muchas personas me preguntan: doctora, tengo que desparasitar mi yegua, ¿qué le pongo? Si usted sabe, le digo yo, no sé, ¿qué le pongo? El antiparasitario más seguro, según los estudios que hay de antiparasitarios de yeguas preñadas, es la ivermectina, el antiparasitario más básico, que incluso el estudio de Absquith del año 1988 dijo que era sumamente segura en una dosis que triplica la dosis, que son 200 microgramos por kilo. Le puedo dar hasta 600 microgramos por kilo y mi yegua no tendrá ningún efecto abortivo. Algunos también antiparasitarios que seguros son la moxidecina, que es el Aquest, que es la cajita celeste, muy buen antiparasitario, más o menos un precio bastante más elevado. Pero tienen que tener cuidado con ese antiparasitario, sobre todo en potrillos pequeños y en caballos miniatura, en falabela o en ponis pequeños, porque pueden provocar problemas neurológicos. Está estudiado y el prospecto del fármaco también lo dice. Puedo ocupar praziquantel, pinantel, fenbendazol y moxidecina. Generalmente les puse una foto, obviamente, para que puedan recordarlos, que estos son antiparasitarios que pueden causar seguridad durante la gestación de la yegua. ¿Y cada cuánto se desparasita una yegua o un caballo? Cada 3 meses. 3 meses, no 2 veces al año, no una vez al año, no a principio de temporada, no cuando me acordé que tengo que desparasitarla, ¿ya? Y todas las yeguas. Nunca ocupen antiparasitarios externos, que generalmente se ocupan esto,
que sean derivados de órganos fosforados. Los órganos fosforados sí o sí les van a provocar abortos a sus yeguas, ¿ya? Son sumamente tóxicos y entre ellos, bueno, les coloqué aquí el diacinón. Hay un diacinón que se ocupa mucho en vacunos para las moscas, bastante reducido el precio, se ocupa mucho, pero en yeguas preñadas, por favor, no lo usen. Y el equitón también, que es espectacular como antiparasitario, antifúngico, para los piojos, para la tiña, para los hongos, lo ocupamos para todo, no lo ocupen en yegua preñada, ¿ya? Si no quiere que perder ese potrillo. La tercera etapa crítica de nuestra instancia es el parto. ¿Qué tenemos acá? El reconocimiento madre-cría, la instalación es pesebrera o potrero, donde va a nacer mi potrillo, la salud del potrillo como tal, la impronta. En la impronta no me voy a meter porque si no estaríamos bastante extensos en nuestro tema, pero recuerden que la impronta es sumamente importante en el potrillo, ya que los potrillos, y está más que estudiado el tema, ellos recuerdan todo lo que sucede sus primeras 24 o 48 horas de vida. A mí me gusta mucho la impronta, meterle la mano en la boca, golpearle los cascos, tocarlo, pero recuerden no intervenir las primeras 2 horas, que sea un contacto netamente con la madre y que la madre reconozca a su cría y después pueden intervenir con ella. Otro tema aquí muy popular que puse son los perros asilvestrados. Los perros asilvestrados son un tema para nosotros en la época de parto, ¿cierto? Yo personalmente por lo menos me toca o me llaman ver entre 10 y 14 potrillos afectados en la zona de Melipilla, los cuales generalmente de esos, por lo menos unos 5 ya no llego, los mueren, los matan. Lamentablemente nosotros hoy en día no podemos hacer nada, absolutamente nada con esos perros, pero sí hay algunos estudios y unas demostraciones que, por ejemplo, se han seguido por cámara estos perros y se ha demostrado que esos perros sí tienen dueños y sí, en esos casos, sí se puede hacer algo legalmente, pero ustedes no pueden tomar determinaciones en el momento, ¿ya? Y obviamente que hay otro estudio también que encontré sobre el dolor posparto, que jamás lo hablan, porque finalmente la pobre yegua nos preocupamos más del potrillo que de la yegua a veces. Estamos un poco al debe. Sobre las instalaciones, recuerden que lo ideal para una pesebrera de maternidad son 16 metros cuadrados, 4 por 4 metros, y con cama profunda. ¿Qué significa eso? Que tenga una buena cama, que sea de viruta, que sea blanda, pero tienen que tener harto ojo, eso sí, con los comederos y los bebederos, sí van a estar dentro de una pesebrera. Si la yegua aparece sola, el potrillo entre que se para, se puede golpear, se puede caer adentro del bebedero, se puede ahogar extremadamente, pero cosas que pueden pasar, cualquier cosa puede pasar con caballo. Y los comederos, también generalmente los comederos del pasto no tiene problema. Las madres siempre tienen que estar sin capa en el momento, ¿cierto?, que se acerca el momento de la aparición. La revisión del lugar, de objetos, que esté limpio, que no hayan cortos punzantes, que no hayan clavos, que no provoque ningún problema que pueda traer los potrillos. Sobre la salud del potrillo hay 3 etapas críticas que se llama la regla del 1, 2, 3. En 1 hora el potrillo se debe parar, ¿cierto? Este es un potrillito recién nacido. No me quise meter en el despalme ni las angulaciones porque eso fue un tema anterior. A las 2 horas el potrillo tiene que mamar su calostro. Recuerden que el calostro es la única forma que nuestro potrillo tenga inmunidad. Se le da inmunidad pasiva por intercambio de inmunoglobulinas que le da la madre a la cría. Y a las 3 horas tiene que haber la eliminación del meconio. Si el potrillo no ha defecado a las 3 horas, tienen que hacerle un enema para poder liberar ese meconio porque puede provocar problemas obstructivos gástricos. Dolor postoperatorio, posparto, perdón. Este es un estudio completamente nuevo del año 2026, donde el bienestar animal de la yegua no se había estudiado absolutamente nada y se hicieron unas escalas de dolor, se tomaron 8 escalas, porque hay varias escalas para medir dolores en los caballos hoy en día. Se tomaron escalas de dolor musculoesquelético, de dolores digestivos, de expresión facial, que yo creo que todos han visto la típica imagen cuando el caballo tiene dolor y cómo contrae sus músculos faciales.
Y se pudo llegar a la conclusión, las puntuaciones de dolor elevadas, por eso se dice, se asociaron con niveles elevados de cortisol, lo que respalda la relevancia biológica de la escala. En la práctica clínica, si una puntuación de dolor supera el 40%, la yegua sí o sí debería recibir analgesia. ¿Lo hacemos? Nadie. Ni yo ni ustedes. ¿Lo hacen? Muy bien. Y la afectación, recuerden que siempre tienen que tener cuidado, porque ahí de repente uno le puede colocar algún fármaco a la yegua que puede traspasarse vía láctea, por la leche, por la lactancia. Pero los felicito a los que lo hacen. Esta foto se ve súper oscura, pero aquí, ¿qué es lo que pasa? El contacto materno-fetal, aunque es, por ejemplo acá, bueno, estoy haciendo un lavado uterino a una yegua y el potrillo está acá mamando. Esto es sumamente irrelevante porque ustedes, cuando hagan manejos con sus yeguas madre, nunca interactúen o tratar de apartar las crías para estos manejos. ¿Por qué? Porque les crean un estrés gratis a lo que es la yegua y obviamente a lo que es el potrillo. El otro punto crítico también de esta etapa es la lactancia. La lactancia es la etapa que mayor requerimientos nutricionales necesita porque hay un mayor desgaste metabólico en todas las especies en realidad, no solamente en nuestra yegua, la lactancia es la que requiere mayor nutrición. La socialización del potrillo y el comportamiento madre-cría. En el comportamiento madre-cría también hay que tener harto ojo, porque cuando nuestra yegua rechaza el potrillo, hoy existen fármacos que pueden utilizar su médico veterinario para que acepte esa cría. No es necesario obligar, digamos, a la yegua a colocarle manea, que lo pase mal, que se pegue la yegua. Algunas veces sí resulta esa técnica, o pasarle la placenta a la yegua, pero si puede llamar a su veterinario que está cerca y le haga el tratamiento para poder hacer ese reconocimiento vía hormonal, hágalo. El requerimiento de la lactancia, bueno, acá aumenta nuestro requerimiento entre un 14 y un 16% de proteína. Y la base del forraje, bueno, tiene que ser un heno de buena calidad. El concentrado, esto netamente son estudios, no es lo que yo digo, es lo que está descrito. El concentrado se dice que deberíamos darle entre 4,5 y 6 kilos de alimento concentrado diarios dividido en 3 tandas. ¿Y qué concentrado le damos? Uno específico para yeguas en lactancia. Entre minerales críticos tenemos que suplementar con calcio, fósforo, cobre, zinc y magnesio para la leche, para la producción de lactancia. Y obviamente que el agua tiene que ser ilimitada porque el consumo del agua en una yegua lactante aumenta 2,5 veces. La sociabilidad del potrillo, esto es sumamente importante porque ya el potrillo cuando nace, él va a aprender todo lo que haga su madre y en las primeras horas simplemente van a estar resguardados los dos, ¿cierto? Va a haber un contacto de madre-cría bastante importante. Va a mamar cada 15 minutos cuando nace, pero cuando a medida que van pasando las horas y los días, luego va a llegar a tomar una vez por hora al mes de vida. La seguridad siempre se la va a dar la madre y la postura, tengo el 15% de costado, un 5% de pecho. ¿Qué es esto? Esto es el descanso. El descanso del potrillo es vital para poder crecer y para poder alimentarse. Entre la conducta tengo el juego exclusivo con la madre en primera instancia, después el potrillo se va a comenzar a alejar, va a empezar a mirar el entorno y después va a empezar a jugar con sus pares. El juego con sus pares es fundamental para el crecimiento y la conducta de los caballos adultos. El chasquido de dientes, que llega a su pico al primer mes, es el chasquido de dientes, o los caballos de repente abren la boca o chasquillan los dientes, y esto está a su pico cuando el potrillo cumple un mes, y es una conducta para suprimir su jerarquía y que los potros, los machos, los yeguas adultas no los agredan. Es un reflejo de sumisión. Y bueno, toda esta información está en un estudio de Hub en el año 2025. El acicalamiento entre madre y cría es fundamental
¿Por qué? Porque la cría comienza a aprender esta conducta de acicalamiento y después la va a repetir con sus pares. También hay estudios que describen que los potrillos machos se acicalan entre machos, pero las potrancas hembras se acicalan entre hembras y también acicalan a los machos. Estudios, no es mío. Y lo otro que es sumamente importante, la conducta de la madre, todo lo que haga la madre lo va a aprender el potrillo. Incluso los primeros días, ustedes pueden observar sus potrillos, la cría va a oler o va a lamer o va a ingerir a veces la bosta de la madre. Y eso es sumamente normal porque le está enseñando qué es lo que consume la madre y además consume un poco de bioflora de la madre, lo cual le ayuda al sistema digestivo del potrillo. Y la última etapa crítica, que aquí encontré un paper también sumamente nuevo, del estrés en el destete. Hay muy pocos estudios científicos de bienestar animal asociados a las etapas que me pidieron hacer la charla, pero se describe que es obviamente una etapa crítica, muy estresante en la vida del caballo. Los indicadores fisiológicos que se usaron fueron la medición de cortisol en fecas, en 10 potrillos, pero este estudio se hizo en caballos árabes. Y los 10 potrillos fueron sometidos a la misma instancia. Ellos estaban con su madre y le hicieron un destete brusco, que se llama, que el destete brusco es netamente separarlos y que no vieran más las crías, pero que todos ellos estuvieran en el mismo potrero. Y existe también otra etapa que también está descrita en estudios que dice que el destete pasivo. El destete pasivo se supone que es lo que uno debería hacer, que el destete pasivo consiste en que la madre esté con la cría hasta el año de edad, cosa que la yegua para su próxima cría y la misma yegua empieza a rechazar por instinto a la cría más grande. Bueno, los indicadores fisiológicos de este estudio, como podemos ver acá, hubo un aumento de metabolitos de cortisol en la S, una curva significativa de cortisol durante las 3 semanas posteriores, que fue el periodo crítico después del destete, y después del destete hubo un cambio drástico en la postura del pie. Los niveles de cortisol aumentaron claramente. Bueno, el día 0 es el potrillo todavía está con la madre. El día 2 ya existe el destete, el aumento de cortisol aumentó drásticamente. El día 5 entre el día 5 y el día 9 se ve drásticamente los cambios y ya empieza a disminuir el día 19. ¿Qué pasa después entre los días 19, después del 15? Ellos empiezan a jugar e interactuar entre los potrillos. En el destete, la mitigación del estrés, los compañeros brindan un beneficio directo durante el proceso, por eso es sumamente importante un poco controlar o planificar el destete, cosa de no solamente tener un potrillo y destetarlo solo, sino tener por lo menos 2 en la misma etapa y cambiarlos de potrero y que interactúen entre ellos, porque su compañía ya está demostrado que baja el estrés. Los efectos sociales, aunque hay encuentros jerárquicos, permiten las conductas de apoyo. Y el desarrollo futuro aprende a integrarse en manadas, genera mejor habilidades de adaptación a la adultez. Y estas son las conductas que se vieron. El día 1, como les digo, el día 1 es un día control donde todavía están con la madre. ¿Y qué se observaron? Se observaron conductas de agresión, conductas pasivas, vocalización y conductas ansiosas. Las conductas ansiosas, la ansiedad se evaluó como el no descanso del potrillo, que no se echara, que no estuviera de pie. Y lo normal que los potrillos se echaran y ellos no. Los primeros días estaban siempre de pie porque estaban atentos al medio. En el día 6 ya empezaron a disminuir y en el día 10 y posteriormente ya empezó a desaparecer lo que es la vocalización y además las conductas entre ellos empezaron a aumentar. Como conclusión, la realidad inevitable es posible. ¿Es posible realizar el destete sin generar estrés del animal? No, no es posible. Sí o sí va a ser una etapa crítica, una etapa
En realidad, haciendo esta charla, me di cuenta que estudios científicos no hay mucho y que hay mucho que estudiar en esa etapa. Y la meta principal es diseñar un proceso que garantice el mejor bienestar a largo plazo para el potro y la madre. Les dejé la bibliografía por si después quieren la presentación. Y para despedirme, sé que en tus manos el mundo tiene sentido, porque por eso estamos todos aquí hoy día, si no estuviéramos. ¿Tenemos algunas preguntas, doctora? Doctora, ¿qué hay de realidad que había escuchado alguna vez? No había escuchado, o sea, el destete pasivo, que sería lo ideal. ¿Hay algo que vaya en desmedro de la lactancia siguiente al dejarlo tanto tiempo? La verdad es que, mira, el único desgaste que puedes tener es la yegua, porque la yegua obviamente va a seguir lactando para su potrillo grande y al tener la cría nueva va a lactar para los dos. Pero se supone que la conducta de la yegua es apartar sí o sí al potrillo más grande y quedarse con la cría. Y eso sería una lactancia pasiva. Yo personalmente dejé una yegua que era potranca, la primera cría. Y después la crucé y efectivamente la yegua, literalmente, perdón, pero la sacaba a patá del lado de ella. Y se concentraba en la cría chica. Y como que sola se fue apartando. Pero tienes que tener el factor del otro potrillo para que eso suceda. Si no, están eternamente. Vamos acá. ¿Puede ser beneficioso o contraproducente que el destete del potrillo sea viendo a la madre durante más tiempo? Es peor. Es peor. También hay estudios porque no es un destete como abrupto, que tú sacas y el potrillo se va a concentrar en su nueva área. El potrillo, al estar visualizando a la madre, los tiempos como de vocalización, que es una conducta de estrés de los potrillos, aumentan. Ya no van a ser 8 días, puede estar relinchando como unos 20 días si ve a la madre. Entonces aumentan el nivel de estrés. Si no puedes dejarlo al potrillo el tiempo que vos decís hasta que aparezca el otro, ¿cuánto sería el tiempo ideal del destete? Lo ideal sería hasta el año, que la cría estuviera hasta el año con la madre. Eso sería un destete donde el potrillo terminaría obviamente que él va a seguir lactando siempre que esté con la madre al lado. O sea, si la yegua tiene 2 años, 3 años, 4 años, va a seguir haciendo igual el instinto de lactancia. Pero lo ideal obviamente es tenerlo hacia el año y además hay un desgaste metabólico también de la yegua a considerar. No disminuye. Disminuye la cantidad de la leche, pero no la calidad. Me ha pasado a mí ya en 2 yeguas de cría de genéticas distintas que se me engordan excesivamente durante la preñez y he tenido dificultades con las pariciones. Potrillos que nacen, me dicen, DAMI que le llaman, con poca oxigenación, les cuesta tomar leche, de hecho hay algunos que se me han muerto. ¿Cómo puedo controlar esa gordura excesiva pero sin desnutrir a la yegua con los elementos esenciales que necesita? Mira, hay un suplemento, la L-carnitina, que funciona sumamente bien en el caso de yeguas obesas, porque ella funciona como a nivel mitocondrial, que, bueno, así como técnicamente los enlaces de los adipocitos de cadenas largas los transforma como en cadenas cortas y te disminuyen la obesidad de la yegua. Y si el problema de esto, de la obesidad, es la resistencia a la insulina, que no me quise meter en este tema. Y la L-carnitina te ayuda mucho en ese tema. Deberías suplementarla con eso. ¿Ah? No tengo idea. Hay que preguntarle a algún doctor. L-carnitina. L. Con L de... Sí. Sí, esa es la lata de esto. Bueno, como todo suplemento para caballo, tiene que ser diariamente los tratamientos, si no, no te sirven de nada. Igual son tratamientos largos, son tratamientos de 3 meses para que realmente te funcionen. Si no, bájale el pasto, enciérrala, pero sí o sí bájala de peso. No sé si hay más preguntas con respecto al tema. Llevo el micrófono. Todos. Muy buenas tardes. Tengo una consulta sobre el destete propiamente tal.
¿Qué pasa, por ejemplo, un destete que en buen tiempo, digamos noviembre, de 6-7 meses? Un destete que en corral junto a otros potrillos, digamos, con alimentación controlada, sin vista a la madre. Porque mencionaste que lo recomendable era cercano al año, pero cercano al año ya hay que estarle poniendo potro la yegua. Es que claro, por eso yo les decía, lo que nosotros hacemos, todos hacemos, le sacamos la cría a los 6 meses, ¿cierto? Y la dejamos, recuperamos la yegua, ¿cierto? Para que tenga una buena preñez, para que pueda parir la próxima temporada. El mundo idóneo, como les digo, es al año, si es que podemos dejarla. Pero por un tema de desgaste hay que suplementar las yeguas con otro suplemento o con una buena alimentación para que no se me desgaste, porque la yegua, si todas las yeguas las dejamos preñadas y lactando hasta el año, el desgaste de esa yegua va a ser tremendo si no la suplemento, va a empezar a adelgazar sí o sí. Y no queremos eso. Doctora, ¿hay estudios de prevalencia de resistencia a la insulina en yegua obesa? La primera, ¿y se ha usado alguna vez metformina? Estudié el tema. La verdad es que la resistencia a la insulina en yeguas no funciona como en el humano. Porque yo también dije en algún minuto, porque me pasó con unos pacientes, mis caballos en realidad, tenía una yegua obesa que no, lo mismo, que no se preñaba. Y la metformina dice que no sirve para nada porque el mecanismo de la resistencia es sumamente distinto en humanos y en yeguas. Por eso yo les dejé la bibliografía actual de los papers que encontré, porque fueron papers súper buenos, donde, y lamentablemente en yeguas no está el estudio fisiológico, no hemos llegado todavía a la determinación cómo funciona. Entonces no podemos atacar lentamente la base de la resistencia. De nada. Perfecto, agradecemos a la doctora Tejeda. Muchas gracias, María Lina, por esta charla. Y volvemos a reiterar, estas son las bases que buscamos nosotros y que realmente queremos proyectar. Todos los profesionales están llanos a poder seguir trabajando con nosotros como federación, con la comisión técnica, para poder profundizar cada uno de los temas. Y para finalizar este consejo técnico quiero invitar a los distintos relatores, a Javiera, a María Elina, al doctor Díaz, por favor, si nos acompañan acá al centro, y al doctor Beltrán, si nos pueden acompañar para que reciban de parte del directorio un presente, un reconocimiento a esta información que nos han entregado, esta información que para nosotros como criadores de verdad valoramos y queremos seguir profundizando de manera de poder criar dentro de la mejor manera posible. Por favor, al centro, Javiera. Doctor. Don Sergio. María Elina. Era grande el finado, doctor Beltrán. ¿Ah? Yo creo que cualquiera ha usado una chaqueta más chica que Diego. Bueno, queremos invitar a los directores acá presentes, por favor, nos acompañen a hacer entrega de este reconocimiento a cada uno de los relatores de este Consejo Técnico de la temporada 2025-2026. Estos temas que hemos tratado el día de hoy nacen justamente del interés que ustedes han hecho saber a través de contactos telefónicos y de conversaciones que hemos tenido con cada uno de los presidentes. Por lo tanto, es súper importante que para el próximo año ya vayan pensando cuáles son los temas que les interesa poder plantear y profundizar un poco. Presidente de la Federación, don Roberto, y su directorio, por favor, si nos acompañan a hacer entrega de los reconocimientos a los distintos relatores. Se le entrega entonces a la
médicos veterinarios, a la señorita Javiera Ruiz de Gamboa, a la doctora Tejeda, a don Marcelo Díaz y a don Sergio Beltrán, presidente de la Federación, en conjunto con parte de su directorio. Y de esta manera brindamos el último aplauso y estamos finalizando este consejo técnico. El programa a los presidentes invitados y al directorio es el siguiente. A las 13:30 está considerado el almuerzo, el cual va a ser en el salón que está al fondo de este pasillo, por favor. 13:30, el almuerzo.